Gracias porque podemos, Señor, exaltar tu nombre, Señor, y estar seguros que tú prosperarás nuestro camino, que tú guardarás de nuestra familia, Padre, que enviarás protección, sanidad, Padre, de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, que tú dirigirás nuestro camino, Señor, nos guiará, como dice tu palabra, por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Y creemos, Señor, como dice el Salmo 23, que ciertamente el bien y la misericordia tuya nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu presencia, Señor, moraremos por largos días, Padre. Gracias. Ahora, Padre mío, enséñanos también tu palabra, Señor. Permítanos meditar en ella, Señor, y aprender, Padre mío, de lo que tú tienes dispuesto para este día, Señor. Pues yo sé que has conocido desde lejos nuestro corazón, Padre, y que hoy, Señor, podemos descansar en ti, Padre. Abandonarnos en tus brazos, Padre, y esperar en tu amor, en tu paz y en tu gracia infinita. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracia y paz sobre ti, mi hermano, mi hermana, y que hoy sea un día de bendición, un día donde puede depositar su confianza, recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Yo estoy seguro que Dios ha mirado nuestro corazón, nuestra necesidad y Él conoce lo que está aquí adentro de nosotros y que tiene todo el poder, toda la gracia y toda la misericordia y el amor para ayudarnos en medio de cualquier situación. Créame, Dios es un Dios maravilloso que nos ama, que nos sostiene y que nos dirige en medio de todas las cosas. Quiero compartir contigo un texto que quizás vamos a estar meditando por varios días y justamente es un pasaje que está en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14 y en ese capítulo hay cosas bien interesantes. En los primeros versículos, en los primeros 12 versículos de este capítulo 14 de Mateo, habla del sacrificio, o mejor, de la muerte de Juan el Bautista, que por decir la verdad, lo voy a decir en un contexto general, le cortaron la cabeza por no estar de acuerdo con una actitud de Herodes, uno de los gobernantes. Luego Jesús aparece con una multitud de 5,000 personas, donde hace un milagro extraordinario, los alimenta, dice, habla de hombres y con pocas cosas le alcanza para multitudes. Los teólogos dicen que a lo mejor habían por lo menos 10,000 o 15,000 personas y con poco multiplicó y fue un milagro tan extraordinario, pero luego entra en una etapa bien interesante que es donde me quiero centrar, que es a partir del versículo 22, Mateo capítulo 14, versículo 22. Una vez que Jesús atiende toda esta multitud, qué capacidad tan grande para atender, porque atendiendo nosotros en nuestras capacidades, inclusive como pastores, 50, 100, 200, 300, 500 personas salimos agotados. Jesús tenía la capacidad para atender toda esta multitud. Y creo que todos se fueron satisfechos a sus casas, no solamente por el pan y por los peces que les dio, sino también por la palabra que sembró en el corazón de ellos. Y es que definitivamente estar en la presencia de Dios es lo mejor que tú y yo podemos hacer o tener. Son los mejores momentos y qué bueno en la mañana poder disfrutar de este tiempo. A mí me parece maravilloso, ya es algo que necesito, no es una costumbre, no me quiero acostumbrar, más bien quiero crear esa necesidad de estar cada día, cada mañana compartiendo la palabra, orando por ti, orando por mí, por mi familia, colocándole en la presencia del Señor, porque yo sé que todos los días necesitamos de su gracia, de su amor y de su poder maravilloso. Aquí está Jesús. Voy a leer a partir del versículo 22 y voy a explicar algunas cosas de este texto y algunas lecciones espirituales que voy a sacar para el diario vivir que necesitamos ver en medio de las dificultades, de las luchas, de las necesidades, de los momentos que pasamos todos pasamos por momentos de prueba. Unos seguidos, ayer decía que muchas veces estamos en el desierto, a veces nos volvemos expertos en el desierto, pero llega el momento en que Dios dice, bueno, yo voy a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre ti. Y esa bendición nace con la paz en el corazón, con el contentamiento, con lo que tenemos. Y justamente dice a partir del versículo 22 del Evangelio de Mateo capítulo 14, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud.
Versículo 23. Despedida la multitud, subía al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba solo. Versículo 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, o les habló mejor, diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces Pedro le respondió diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, esto es Jesús, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba, o mejor caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y estando ellos, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, o vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora, hay circunstancias que Dios son bien interesantes y quiero poner dentro del contexto este pasaje. Uno les decía era que, qué interesante, imagínense, Jesús le dice, le da una orden a los discípulos. Váyanse adelante mientras Él despide la multitud. Hay momentos que nosotros como pastores despidiendo a la gente nos demoramos mucho tiempo y hay mucha gente que quiere saludarnos y imagínense esta multitud con Jesús, viendo el milagro que había hecho, viendo las sanidades que había hecho, la palabra que les había enseñado. Creo que más de uno quería estar cerca de Él. No sé cómo hizo, pero lo cierto es que él da una orden a los discípulos que vayan en la barca hacia el otro lado, hacia la otra ribera del mar. Y es interesante porque él se quedó, dice el versículo 23, que despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí. Una de las primeras cosas que aprendemos en este pasaje es a sacar tiempo para Dios. Bueno, hemos dedicado este tiempo en las horas de la mañana y siempre empezamos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en este tiempo devocional y yo sé que muchos hemos sido edificados, hemos sido formados y estamos a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Pero él dedica tiempo para consultar con el Padre. Tal vez cansado de todo lo que tuvo que hacer, de atender esa multitud de gente, necesitaba un tiempo de reposo, como también nosotros debemos reconocer el dedicarle al menos unos minutos para agradecerle después de terminar las labores del día, de entrar en comunión con Dios. Yo no sé cuál es la hora más cómoda para ti, más precisa. Sugiero que sea lo último que tú hagas antes de entrar al reposo en tu lecho, en tu cama. Dale gracias al Señor que si has cometido alguna falta, tú le puedas pedir perdón a Dios para que, como dice el salmista, y puedas expresar en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Créame que son noches de reposo, de descanso. Se va la depresión, se van las preocupaciones, o al menos las podemos llevar a Él. A lo mejor en la noche Dios no puede hablar, y creo que era lo que Jesús hacía, acercarse al Padre para poner su agenda, para conocer la voluntad de Dios a diario, cuáles eran los propósitos de Dios. Y esto es bien interesante. Pero hay otro cuadro que empieza a presentar este pasaje y eran los discípulos en la barca. Una de las primeras lecciones que encuentro en este pasaje, no todo o no a todo a lo que Dios nos manda nos va a ir muy bien. Vamos a tener dificultades, porque es interesante porque ellos van en la barca y se presenta una tormenta.
Y ahí tienen dificultades, pero algo que quiero dejar bien claro a través de este pasaje, y yo sé que en estos días que voy a estar compartiendo de este pasaje, vamos a aprender tantas lecciones espirituales y lecciones de vida para tomar la mejor ventaja cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades. Jesús nunca les advirtió de que iba a tener problemas mientras hacían esa travesía. Lo mejor era bien corta. Pero en medio de la noche, que a veces es cuando más dificultades tenemos que enfrentar. Qué difícil es cuando estamos enfermos en la noche. Qué difícil es cuando tenemos una necesidad a medianoche y no hay un lugar a donde acudir, a quien acudir. Cuando estamos solos, cuando estamos enfrentados a cosas que tratan de hundirnos, que tratan de desesperarnos. Y ellos, los que van en la barca, son expertos en navegar. La mayoría de ellos son pescadores, dice la palabra. Así es de que no era desconocido el hacer ese cruce en esa parte del mar. Pero algo que a lo mejor también antes habían experimentado en tormenta. Pero esa noche hay una oportunidad preciosa que nos enseña este pasaje y que yo quiero compartir contigo en medio de las dificultades. Que todos aquellos que caminan sobre los problemas, que enfrentan las dificultades, lo hacen con fe, confiados en la palabra de Dios, en las instrucciones que Dios le ha dado, realmente pueden experimentar la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Solamente en medio de los problemas conocemos realmente quién es Dios. De resto estamos como decía Job en alguna parte, ya terminando el libro. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Pero tuvo que pasar un tiempo en que perdió todo. Llegó una quiebra total de sus bienes. Su familia la perdió todo y aparte de eso quedó con una enfermedad que él no entendía por qué ocurría todo eso. Sus amigos siempre lo acusaron, es que había algún pecado que era consecuencia de desobediencia, y él se examina y tal vez encuentra alguna cosa, pero solamente cuando está delante de la presencia del Señor, Dios le hace comprender realmente quién es Él, quién hizo todas las cosas. Y es hermoso los capítulos 38, 39, inclusive 40, donde Dios comienza a hablar con Job y aprendemos muchas cosas. Pero en este pasaje hay lecciones que quiero compartir contigo. La primera lección que encuentro en este pasaje es que en medio de la adversidad podemos reconocer, y es la mejor oportunidad para reconocer la presencia de Dios mismo. Ahora, este pasaje, como les decía, sigue inmediatamente después de que Jesús había alimentado a 5,000 personas con pocas cosas. Jesús había despachado a sus discípulos para que salgan en ese barco a cruzar el mar de Galilea. Y Jesús quería pasar un tiempo solo con su Padre, como siempre lo solía hacer. Y es interesante que muchas veces nosotros como seres humanos no queremos pasar tiempo a solas con Dios como lo hacía Jesús, a pesar de que era el Hijo. Necesitaba de esa presencia de Dios, necesitaba entender los propósitos de Dios, del mismo Padre, y pasaba tiempo a solas con Él. Por eso les decía que es importante aprender a tener ese tiempo con Dios. Ahora, los discípulos le obedecieron y salieron para pasar por el mar. Y ellos son conocedores de ese camino que tenían que avanzar. Pero comienzan a cruzar. Algunos dicen que no podían durar más de 2 horas cruzando ese lugar, pero les cogió la noche, porque dice la palabra que el viento les era contrario. Y es interesante porque tal vez a las 3 de la mañana, dicen algunos comentarios o comentaristas de la palabra de este pasaje, alguien de los discípulos nota que una persona viene caminando sobre las aguas e inmediatamente lanza una alarma diciendo: es un fantasma, es un fantasma. Ahora, la pregunta que nos podíamos hacer realmente es: ¿qué hacía Jesús caminando sobre las aguas a las 3 de la mañana?
Es bien interesante. Y hay otras cosas que quizás también nosotros, o mejor yo me hago preguntas de este pasaje, es los discípulos conociendo a Jesús, mostrándole quién es Dios, porque ya tenían un tiempo de caminar con el Señor, todavía creían en fantasmas. Los asustaban las cosas. Los problemas sacan a flote lo que hay en el interior, lo que hay en nuestro corazón. Con razón Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres conocer qué tanto tiene una persona de Dios, mírelo cuando está en problemas, en dificultades, no para juzgarlo, o mejor nosotros mismos. Una de las pruebas que realmente nos hace comprender quiénes somos nosotros es cuando estamos en dificultades. Sí, en medio de esos problemas, de esas dificultades, posiblemente nos va a pasar lo mismo y vamos a hacer las mismas expresiones que hicieron los apóstoles cuando ven algo sobrenatural. En medio de la tormenta aparece alguien caminando que no lo identifican inicialmente. Dicen, es un fantasma. Y es interesante porque el texto paralelo de este pasaje que hemos leído de Mateo, Marcos, en el Evangelio según San Marcos, nos dice que Jesús se dio cuenta que sus discípulos estaban en un tremendo problema, en una dificultad, y decide caminar sobre el agua. Pero no exactamente según la narración del Evangelio de Marcos para ir donde ellos, sino para adelantárseles. Y escuchen cómo dicen en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 48. Viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y escuchen lo que dice la parte final de este texto. Y quería adelantárseles. Me llama la atención que viéndolo Jesús en problemas, lo que quiere es adelantársele a ellos y no ayudarlos en esa circunstancia. Me hago preguntas y quizás de reflexión y quiero que lo haga juntamente conmigo. ¿Qué pensará Dios cuando nos ven problemas? ¿Por qué Dios no actúa enseguida cuando estamos en dificultades, sino que deja que avancemos en los problemas? Yo no sé cuántos de mis hermanos, de mis hermanas que me están escuchando o que escuchan estas enseñanzas han estado orando por sanidades y aún no ha sido sano. Y a veces le digo, Señor, ¿por qué no interviene? Si tú eres poderoso, si de la misma enfermedad que hay personas que me piden oración para que Dios ponga su mano sobre ellos, reclamando la sanidad que obtuvimos a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, unos son sanos y otros no. Hace muchos años escuché a un evangelista que estuvo en alguna iglesia por alguna situación, estábamos ahí, y él dio un testimonio que me pareció bien interesante. Porque estaba en una campaña evangelística y el Señor le dijo desde antes de empezar la reunión, esta noche voy a sanar todas las personas que no pueden hablar, a los mudos. Y algo curioso es que en esa iglesia habían creo que eran como 5 sordomudos, que inclusive había una persona que les traducía por medio de señas lo que el pastor o lo que sucedía en la iglesia o las enseñanzas bíblicas. Y el Señor le dijo esta noche voy a sanar a las personas que no pueden hablar, sordomudos. Y él dijo, está bien, Señor. Al terminar la predicación, que era un mensaje evangelístico, llevando a las personas a Jesús, dice que oró por los enfermos y él invitó al frente a todas las personas que no podían hablar, que eran sordomudos, y los trajeron 5 de ellos y comenzó a orar uno por uno. Y él, contando el testimonio, dice que cada vez que oraba por uno de ellos iba siendo sano. Oró por los 4 primeros, fueron sanos, pero oró por el 5º y no fue sano. Y él quedó cuestionado, oró, hizo lo que había hecho con los anteriores, en el nombre de Jesús, pidió la sanidad para sus cuerdas vocales, para sus oídos, pero no pasó nada. Y él quedó con la inquietud, inclusive dice él que terminó el tiempo de ministración, pasaron al frente las personas que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, pero se hizo en un lugar solo, casi como está diciendo este pasaje, a preguntarle al Señor, a Dios, ¿por qué? Si Él había prometido sanar a los que estaban en esa condición, ¿por qué no había sanado a esta última persona? Pero dice que mientras estuvo en la oración no hubo respuesta de parte del Padre, de parte de Dios. Pero luego dice que
hablando ya más adelante, después de que están despidiendo a la gente, habló con la familia de esta persona que era sordomudo y que no recibió esa noche la sanidad. Y uno de los familiares se acercó y dijo, hermano, qué bueno que lo que Dios hizo esta noche. Y él dijo, sí, qué pena que Dios no sanó a tu familiar. Y él se quedó viendo y le dijo, ay, pastor, si supiera. Gracias a Dios no lo sanó, porque si es grosero, siendo así en el estado que está, imagínense que hablara. A veces no conocemos los planes de Dios. A veces Dios quiere enseñarnos mucho más y pienso que Dios como maestro y más cuando nos entra en proceso, se demora más los procesos de nuestra vida hasta que nuestro corazón haya sido moldeado, había sido tratado. Es interesante porque en Marcos 6, note lo que está diciendo el pasaje, que Jesús quería adelantárseles. Tal vez Dios o el Señor Jesucristo pudo haber calmado la tempestad, quizás desde que estaba en el monte orando, o quizás desde que venía caminando y vio que la tormenta no fue de un momento a otro. Casi toda la noche tuvieron que enfrentar esa tormenta. Pero Jesús, sabiéndolo y viéndolos en medio de las dificultades, no hizo nada. Esto me relaciona mucho y relaciono esto que estoy diciendo con lo que pasó con Lázaro, que de un pasaje que está escrito ahí en Juan capítulo 11, que narra todo como Dios, en una familia bien especial que tenía en Betania. Dice que siempre pasaba en con esa familia, con Marta, con María, con Lázaro. Era casi un lugar obligado cada vez que pasaba por Betania, porque era bien recibido, era muy amado por esta familia. Pero le mandan la razón a Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Y si usted lee los primeros capítulos del Evangelio de Juan, capítulo 11, te das cuenta de la respuesta de Jesús cuando recibe la noticia para que orara, para que hiciera algo para sanar a Lázaro. Y lo que dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y dice ahí el texto que se demoró 4 días para ir a Betania, donde Lázaro ya había muerto. Y le dice a tus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y después dice, vamos para despertarle. Y sí, Lázaro había muerto, ya estaba en una tumba. ¿Por qué Dios no obró antes? Es la misma pregunta que nosotros nos hacemos cuando estamos en dificultades. ¿Por qué en el momento que más necesitamos, que más clamamos, muchas veces no interviene? Y es donde viene el conflicto espiritual y muchos en ese proceso se apartan de Dios y comienzan a actuar en la manera como ellos creen, apartados de Dios, el poder solucionar los problemas, las dificultades. Hay etapas en mi vida de niñez que me marcaron. Hay recuerdos de mi padre en mi niñez, como en medio de la escasez él tenía que esforzarse, aún en la noche, en la madrugada, para conseguir el sustento para 9 hijos, que a veces no lo tenía. Y juntamente con mi madre los admiro porque tener la capacidad de levantarnos a 9 personas, 11 con ellos 2, y nunca nos faltó el sustento, poco, mucho, pero siempre lo había. Y había momentos de muchas necesidades, pero de alguna forma Dios los usaba a ellos para sostenernos, para levantarnos. Alguna vez en mis conversaciones con mi padre me decía, yo no sé por qué Dios nos permite en esta situación que estamos. Y se quedó pensando en esa ocasión y dijo, pero sabe una cosa, hijo, en medio de las necesidades, Dios nunca nos ha fallado y nunca nos hemos acostado sin siquiera, o al menos hemos tenido un pan, hemos tenido un agua de panela o un café para tomarlo, algo. Dios siempre proveía y yo siempre que hablaba con él no se quejaba de Dios, sino que había agradecimiento en Dios. Y yo decía, Señor, definitivamente una persona que cree en Dios se sostiene en medio de las dificultades. Aquí los discípulos están luchando contra corriente y Jesús quería adelantársele según el relato de los evangelios, especialmente de Marcos capítulo 6, 48. Uno se pregunta por qué él quería pasar adelante o adelantársele a ellos, a lo mejor llegar primero a la otra orilla, que es lo que da a entender este pasaje. Los discípulos estaban en aprietos, en dificultades y estaban ahí luchando. Imagínese usted,
Estando en la barca batallando con el viento, a punto de caerles en mar, de hundir la barca. Y Jesús no estaba ahí con ellos en la barca, pero Jesús caminaba sobre el mar y tenía las intenciones de adelantárseles. Yo creo que ahí está el secreto y algo bien interesante de este pasaje. De situaciones como estas o similares a esta, porque Jesús va caminando sobre las aguas, voy a interpretarlo de esta manera, sobre los problemas, sobre las dificultades, y Él está allí. Por eso, una de las promesas que yo me aferro en la palabra y que sería bueno que tú, mi hermano o mi hermana, se aferraras es de la presencia de Dios contigo en medio de las dificultades. Hay momentos que yo le he dicho, Señor, en medio de esta situación, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que yo no he comprendido, Señor? ¿Qué marca me quiere dejar en mi vida, Señor? ¿Por qué no actúa, Señor? A veces hay respuesta, no todas las veces la hay. Lo único que sé es que esa presencia de Dios está ahí. Y esto es justamente lo que está pasando en este pasaje. Ahí están ellos en problemas, en dificultades. Pero a pesar de que había un viento contrario, tal vez habían algunas olas, y lo dice más adelante el pasaje, esas olas, ni ese viento, ni las horas de la noche detenían a Jesús para caminar sobre la tormenta. Los discípulos, los apóstoles estaban en problemas, en dificultades, tal vez estaban angustiados, tanto que cuando ven a Jesús no lo identifican, sino que ven un fantasma. La pregunta que quiero dejarte hoy: ¿qué ves cuando estás en problemas? Igual que los discípulos, comienza a ver fantasmas. Mucha gente espiritual, digo yo, a veces que sabe entrar en guerra espiritual, que es otro tema que esto es bien interesante compartirlo. Comienzan a reprender inclusive al mismo demonio porque no saben identificar qué es lo que se está moviendo sobre los problemas, sobre las enfermedades, sobre las dificultades. En este caso, algo que está dominando sobre todas las cosas es la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Algo está moviendo los aires, algo está moviendo las aguas, pero todo eso Dios lo va a convertir, o el Señor lo va a convertir para enseñarles cosas muy específicas a sus discípulos, que tal vez por el tiempo no lo voy a compartir hoy, mañana lo estaré compartiendo, pero lo más importante es que tú aprendas a identificar en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, no quizás los fantasmas, o podemos decir demonios, o entidades espirituales, sino identificar en medio de las tormentas, en medio de los fuertes vientos, en medio de las dificultades que pasamos, la presencia de Dios. Ellos pueden ver a Jesús a pesar de los vientos. ¿Qué ves tú en medio de los problemas? ¿Solo problemas, solo las dificultades? Quizás desiertos, quizás luchas, quizás únicamente los diagnósticos médicos que te han presentado. Yo te invito para que en medio de esos problemas tú le puedas decir: Señor, yo quiero ver lo que está sobre estos problemas, Señor. No lo que no me han traído esos problemas, sino ver tu poder, ver tu gloria, ver tu bendición, Señor. Porque yo sé que tú estás ahí. Y creo que la intención de muchas de las cosas que Dios nos permite experimentar es para que aprendamos a identificar en medio de todas esas situaciones que vivimos la presencia de Dios. ¿Qué te oramos en este momento? Si le decimos: Señor, qué bueno es compartir estos tiempos con tu pueblo, con tus hijas, con los que sacan ese tiempo para unirse, Señor, y poder aprender de ti, Señor, y también a conocer las situaciones que vivimos, Señor. Tal vez estas tormentas no son ajenas para cada uno de nosotros, Señor, porque quizás no atravesando, Señor, quizás ríos, atravesando mares, Señor, sino atravesando dificultades, necesidades, enfermedades, Padre, situaciones que se levantan, Señor, contra nosotros. Padre, yo sé que a lo mejor sí el enemigo levanta estas situaciones, pero por encima de ellos, Señor, estás tú. Tu promesa es siempre estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Nos queremos aferrar a esa promesa, pero ayúdanos a identificar, Señor, no los fantasmas, Señor, no a tener una identificación errónea de lo que se está moviendo por encima de los problemas, sino tu misma presencia, Padre.
Yo sé que en medio de ellos hay oportunidades y tú nos vas a enseñar, Señor. Pero por ahora, Señor, yo encomiendo en tus manos a tus hijas y a tus hijos para que sean alentados, fortalecidos, para que en medio de las tormentas que están viviendo, Señor, puedan aprovechar al máximo, Señor, todas aquellas enseñanzas que tú nos quieres dar, Padre. Sigue ministrando con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, pues esperamos en ti y confiamos en ti. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti, que los ojos espirituales sean abiertos para que vea la gloria de Dios, mi hermano, mi hermana. Le hablo a su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.